Va a enumerar del 1 al 10 y va a poner solo verdadero o falso, B o F, y, y esa es su forma de contestar. No tiene que anotar cada declaración. La clave para hacer un buen estudio bíblico es aprender a hacer las preguntas correctas. La clave para hacer un buen estudio bíblico es aprender a hacer las preguntas correctas. Número 2. Los hombres honrados al servicio son preguntas que nos ayudan a entender el tema a estudiar. Estas son: ¿para qué? ¿Con qué? ¿Dónde? Los hombres honrados al servicio son preguntas que nos ayudan a entender el tema a estudiar. Estas son: ¿para qué? ¿Con qué? ¿Dónde? Número 3. El propósito de hacer un estudio temático es descubrir todo lo posible de un tema a través de preguntas. El propósito de hacer un estudio temático es descubrir todo lo posible de un tema a través de preguntas. 4. Una de las estrategias de este método de estudio bíblico es que se necesitan varias obras de consulta para ahondar en el tema. Una de las desventajas de este método de estudio bíblico es que se necesitan varias obras de consulta para ahondar en el tema. 5. El sermón temático requiere se le invierta mucho tiempo para su preparación. El sermón temático requiere se le invierta mucho tiempo para su preparación. Número 6. Una ventaja del sermón temático es la facilidad de comprensión para los nuevos cristianos. Una ventaja del sermón temático es la facilidad de comprensión para los nuevos cristianos. Número 7. Mientras más preguntas usemos para el estudio del sermón temático, más fácilmente abordaremos el tema. Lo haremos más eficiente. Mientras más preguntas usemos para el estudio del sermón temático, más fácilmente abordaremos el tema, lo haremos más eficiente. 8. Para saber lo que Dios dice o ha dicho de un tema, es necesario consultar todas las palabras relacionadas con el tema. Para saber lo que Dios dice o ha dicho de un tema, es necesario consultar todas las palabras relacionadas con el tema. 9. Si al realizar las preguntas para nuestro sermón temático no logramos conseguir una o varias respuestas, es mejor escribir un nuevo grupo de preguntas. Si al realizar las preguntas para nuestro sermón temático no logramos conseguir una o varias respuestas, es mejor escribir un nuevo grupo de preguntas. Número 10. Para poder llegar a una conclusión o aplicación personal en este estudio, basta con leer solo algunas citas bíblicas relacionadas con el tema estudiado. Para poder llegar a una conclusión o aplicación personal en este estudio, basta con leer solo algunas citas bíblicas relacionadas con el tema estudiado. Voy a volver a leerlas y chequen cómo andan sus respuestas. Número 1, la clave para hacer un buen estudio bíblico es aprender a hacer las preguntas correctas. 2, los hombres honrados al servicio son preguntas que nos ayudan a entender el tema a estudiar. Estas son: ¿para qué? ¿Con qué? ¿Dónde? 3, el propósito de hacer un estudio temático es descubrir con lo posible de un tema a través de preguntas. 4, una de las desventajas de este método de estudio bíblico es que se necesitan varias obras de consulta para ahondar en el tema.
5. El sermón temático requiere se le invierta mucho tiempo para su preparación. 6. Una ventaja del sermón temático es la facilidad de comprensión para los nuevos cristianos. 7. Mientras más preguntas usemos para el estudio del sermón temático, más fácilmente abordaremos el tema, lo haremos más eficiente. 8. Para saber lo que Dios dice o ha dicho de un tema es necesario consultar todas las palabras relacionadas con el tema. 9. Si al realizar las preguntas para nuestro sermón temático no logramos conseguir una o varias respuestas, es mejor escribir un nuevo grupo de preguntas. 10. Para poder llegar a una conclusión y aplicación personal en este estudio, basta con leer solo algunas citas bíblicas relacionadas con el tema estudiado. Muy bien, vamos a calificarlas. Compártanse al lado derecho, van a compartir sus respuestas para que se las califiquen. Muy bien, vamos a calificar. La clave para hacer un buen estudio bíblico es aprender a hacer las preguntas correctas. Verdadero. 2. Los hombres honrados al servicio son preguntas que nos ayudan a aprender el tema a estudiar. Estas son para qué, con qué, dónde. Falso, son otras, son 6 en total. 3. El propósito de hacer un estudio temático es descubrir todo lo posible de un tema a través de preguntas. Verdadero. 4. ¿Por qué falso? ¿Cuál es el otro? Ok. Número 4. Una de las desventajas de este método de estudio bíblico es que se necesitan varias obras de consulta para ahondar en el tema. Falso, no se necesitan tantas. 5. El sermón temático requiere se le invierta mucho tiempo para su preparación. Falso, es uno de los sermones más sencillos. Número 6. Una ventaja del sermón temático es la facilidad de comprensión para los nuevos creyentes. Verdadero. 7. Mientras más preguntas. Verdadero. 7. Mientras más preguntas usemos para el estudio del sermón temático, más fácilmente abordaremos el tema. Lo haremos más eficiente. Falso. Si hacemos muchas preguntas, se vuelve interminable nuestro tema. 8. Para saber lo que Dios dice o ha dicho de un tema, es necesario consultar todas las palabras relacionadas con el tema. Verdadero. 9. Si al realizar las preguntas para nuestro sermón temático no logramos conseguir una o varias respuestas, es mejor escribir un nuevo grupo de preguntas. Verdadero. 10. Para poder llegar a una conclusión o aplicación personal en este estudio, basta con leer solo algunas citas bíblicas relacionadas con el tema estudiado. Falso. Vamos a leer todas las que hemos elegido. El tercero. La número 3, Dayana. El propósito de hacer un estudio temático es descubrir todo lo posible de un tema a través de preguntas. Sí, verdadero. Bueno, es que se supone que ya elegiste el tema y no elegiste un super tema, ni elegiste 1000 preguntas. Una vez que lo eliges, todo lo que se pueda sobre ese.
Muy bien. Muy bien. Vamos a comenzar la parte de práctica de este manual. El manual nos va a guiar a hacer 3 tipos de sermones. Uno de ellos, el sermón temático, que es el que hoy vamos a ver, comenzando por lo más sencillo. Como decían las declaraciones, la mejor forma de hacer un buen estudio bíblico es hacer las preguntas correctas. Y decía Rudyard Kipling que él tenía, bueno, en su libro El hijo del elefante, que él tenía, sí, lo que llamó hombres honestos de servicio, 6 hombres honestos de servicio. Y estos corresponden a 6 preguntas. ¿Es qué? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Y quién? Ajá. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Y quién? Los llamaba los 6 hombres honestos en el sentido de que para descubrir una verdad o profundizar en una verdad, estas preguntas son necesarias. ¿Qué, por qué, cuándo, cómo, dónde y quién? Bien, en el asunto de los sermones, el estudiar para los sermones, estas preguntas son importantes. Más adelante vamos a ver el ejemplo y vamos a ver cómo podemos usarlas. Concentrémonos en el método de estudio bíblico, que en este caso es temático. Menciona estudio bíblico porque este método de sermón temático es tanto útil para un estudio como para un sermón. ¿De acuerdo? Ajá, una clase de discipulado. Son muy útiles porque además son fácilmente entendibles para la gente que apenas comienza, puesto que al no conocer ellos mucha Biblia, podremos nosotros guiarlos a través de un tema de la Biblia. ¿De acuerdo? Vamos a hacer la diferencia entre un sermón temático y un estudio de tópicos. La diferencia está en la amplitud. En un sermón temático procuramos decir todo sobre el tema que hemos elegido en un estudio. En cambio, en un estudio de tópicos, la idea es sacar una serie de estudios sobre un tema. Pone el ejemplo. Por decir, hablaríamos de la oración, por ejemplo. Si vamos a hablar de la oración, podemos sacar muchos temas sobre la oración. La oración que Dios contesta, la oración eficaz, la oración ferviente, etcétera, etcétera. Y ese sería de tópicos. Entonces yo predicaría una serie de sermones acerca de este tema. Pero cuando yo quiero dar un sermón en una sola presentación, pues tengo que elegir una partecita de todos estos temas. Elijo uno que pueda yo presentar en una sola predicación, en una sola enseñanza, sin que me quede el sabor o les quede el sabor a mis oyentes de que, órale, nos dejó a medias, ¿no? Entonces, por eso yo elijo un tema adecuado para ser presentado en una sola presentación. El estudio tópico sería que, bueno, los miércoles vamos a ver el tema de la oración y vamos a dedicar 10 semanas o un semestre
todo dedicado hasta de la oración hasta que lo agotemos. Ese es el estudio de tópicos. Muy bien. Hablemos de las ventajas del sermón temático. Las ventajas del sermón temático son, primera, no se necesita muchos libros de consulta. Bastaría su Biblia, una Biblia de tópicos, como una famosa Biblia por ahí que se llama la Biblia Thompson, no sé si alguien la conoce. Esa es de tópicos. La Biblia Thompson. También, pero más la Thompson es buena para esto de los tópicos. No sé. ¿1800? Ajá. Rústica. Rústica. Es buena, ¿eh? Si usted para estudiar es una de las Biblias que yo recomiendo. ¿Sí? Esa es de tópicos. Una Biblia de tópicos, una concordancia exhaustiva. La concordancia que traen las Biblias al final es una pequeñita, pero una exhaustiva es casi del grueso de una Biblia, más o menos de este vuelo. Sí, te lleva, está buenísima la Thompson para estudiar. Para este tipo de sermones, al hermano más le faltó decir, cómprese la Thompson, ¿verdad? Ya se los digo yo. Ya. Ok. No tengo. No tengo. Ok. La segunda es que puedes usar este método cuando no tengas tanto tiempo para preparar un sermón. O sea, es más fácil un sermón temático que los otros dos tipos de sermones que vamos a ver, y no te llevaría tanto tiempo. Vamos a suponer que te dice, hermano, usted da el estudio el miércoles y te lo dijeron el domingo, así es de que sí tienes chances si usas este método. ¿Sí? ¿Perdón? Ajá, que este método es útil porque no necesitas tanto tiempo para ejecutarlo. Los otros dos sermones sí vale más que te prepares. Muy bien, la tercera ventaja es que es una buena manera de ver con anticipación un tópico mediante la investigación de los puntos principales de sus temas subordinados antes de intentar hacer un estudio regular del mismo. Es decir, la ventaja de este método, otra vez, es que seleccionar la parte que tú quieres resaltar después de tener una lista de tópicos. Tú dices, ok, tengo 15 tópicos sobre la oración, yo elijo este. Entonces ya los puedes tener listos. La cuarta es que se puede convertir fácilmente en una lección de escuela dominical, ¿sí? Un estudio de discipulado. Y la quinta es que es un buen método para que lo des a tu Timoteo, es decir, a tu persona que estás discipulando de persona a persona. Es un método muy bueno para eso. ¿Ok? Un buen consejo
Un buen consejo en este método de estudio para un sermón temático, un buen consejo es que no hagas tantas preguntas. Acuérdense que pueden ser 6 preguntas. Bueno, o sea, por eso es lo que es la indicación que está dando. O sea, son 6 preguntas que puedes hacer. No le hagas tantas, ¿sí? Porque si tienes un sermón temático, pudiera ser que tengas entre 10 y 5 citas. Entonces, si le preguntas al texto, ¿sí?, a cada texto, y tienes 10, le preguntas 5 a cada uno, ¿cuántas son? ¿Sí? ¿Cuántas son? 10 por 5 son 50. Entonces, de aquí a que respondes 50 preguntas, pues ya mejor usa otro método de estudio, otro método de hacer el sermón, ¿no? Entonces, por eso no le hagas tantas preguntas, 2 o 3 máximo. Hay ocasiones en que solo una es suficiente, una pregunta, porque se la tiene que hacer a cada cita, a cada pasaje que tiene que ver con tu tema, les vas a hacer esa pregunta o las 2 preguntas. Importante esa parte. Vamos al tercer día y son consejos del sermón temático. A veces, dice, podrías hacer un estudio temático de una sola pregunta, lo que acabamos de decir. A continuación te damos algunos ejemplos. Ahí en el punto 3 del día 3, vienen estas 5 declaraciones con una sola pregunta. Por ejemplo, ¿qué es lo que Dios aborrece? ¿Sí? Ahí en Proverbios vienen 6 cosas. Bueno, siguiendo el texto dice 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Entonces, de las que aborrece son 6, si dices que abomina, pues son 7. Son sinónimos. Ok, siguiente, de acuerdo con el Nuevo Testamento, ¿qué cosas debemos soportar? Es otro ejemplo. Tercero, ¿cuáles son las cosas que debemos considerar como cristianos? Cuarto ejemplo, ¿cuáles son los rasgos de un necio? Según lo describe el libro de Proverbios. Ahí la pregunta la reducimos a un libro de la Biblia, a Proverbios. Y la siguiente y última, según Salomón en los Proverbios, otra vez, ¿cuál es el origen de la pobreza? Entonces, según Salomón en Proverbios, entonces yo leo Proverbios, o más bien dicho, más fácil, voy a la concordancia y veo cuántos pasajes en Proverbios mencionan la pobreza, ¿sí? Y entonces les hago esta pregunta a esos pasajes. ¿Cuál es el origen de la pobreza? Entonces notaron que es una sola pregunta. Entonces, obviamente habrá varias respuestas. Habrá varias respuestas y esas respuestas son mi sermón temático. ¿Estamos? El sermón temático puede ser muy largo, pero por eso el consejo es: no hagas tantas preguntas o redúcete, por decir, si es un tema muy amplio, redúcete al libro de. Por decir, en el libro de Romanos, ¿qué dice el libro de Romanos sobre la salvación? Y tienes para hacer un estudio amplio. Y si quieres tú reducirlo más, podrías decir que enseña Romanos 3 sobre la salvación.
más específico, porque sí está amplio como quiera Romanos, en cuanto al tema de la salvación. Entonces, por cuestión de tiempo, obviamente qué bueno que pudiéramos tener una iglesia que te oiga 6 horas para enseñarle el glorioso tema de la salvación en Romanos. Como no la tenemos, exactamente, como no la tenemos, pues vamos a reducirnos al capítulo 3. Son ejemplos. Acuérdense que una vez que vamos a iniciar el sermón temático, siempre un sermón comienza con los pasajes. Es lo primero que yo tengo que elegir. Y en el sermón temático, pues he de elegir pasajes conforme al tema. Entonces, en un sermón temático normalmente yo lo escojo porque noto que la iglesia necesita ese tema. O sea, yo noto que oramos poco, entonces yo voy a elegir el tema de la oración. Ahora, es amplísimo el tema y hay muchas cosas sobre la oración, pero para comenzar, yo les hablaría, por ejemplo, de la importancia de la oración. O sea, no me voy a meter con muchas cosas que tiene que ver la oración, sino vamos a hablar, en primer lugar, de la importancia de la oración. Y entonces busco yo en la concordancia oración, importancia. ¿Sí? Porque si me redujo solo a oración, oiga, es un mar de textos. Bueno, por eso hablamos de tener también una concordancia, ¿cómo dijimos que se llama? Exhaustiva. Porque ahí viene prácticamente cada palabra de la Biblia. Prácticamente es una Biblia, pero en concordancia. Exhaustiva. Uh-huh. Ajá. Si tiene la aplicación de la Biblia, como en mi caso, le pones oración e importancia. Entonces te puede dar todas las de la oración, pero si aparte le pones importancia, ya se reduce a menos citas. Te va a dar primero las de importancia y oración, que vengan juntas. Y luego se va a ir con puras de importancia o con puras de oración. Porque hablará de la importancia de muchas cosas, pero tú vas a escoger solo las de la importancia de la oración. Muy bien. Sí. Sí, pues por eso se llamaba el príncipe de la predicación. Es Carlos Spurgeon. Sí, hay un libro por ahí de este grueso más o menos que se llama Sermones de Carlos Spurgeon, se los recomiendo. Está súper. No, está de este vuelo. Se los recomiendo. Sí. Seguimos adelante. Estábamos mencionando que le hagamos la cantidad de preguntas correctas, pero también es importante que si los pasajes no corresponden muy bien con las preguntas que le estamos haciendo, hay que cambiar las preguntas, porque a lo mejor le estamos preguntando cosas que el pasaje no nos dice, simplemente. Sí, y sin soportando la tentación de abordar subtemas, porque no estamos en un sermón de tópicos, estamos en un sermón y queremos que en media hora yo pueda compartir estas cosas. Sí, sermones o estudios para un grupo de discipulado, para un Timoteo, para una escuela dominical. No sé cuánto les dan aquí tiempo de darle la clase a los jóvenes, por ejemplo, en la escuela dominical. 40 minutos, ¿ok?
Entonces, calculando 40 minutos, ¿qué puedo compartir? En esto se crece. Es una habilidad que vas adquiriendo. Al principio suele ocurrir que pues te dan 30 minutos y dices, no, pues es demasiado, ¿y qué voy a decir en tanto tiempo? Y luego después se te hace poco tiempo, pero otra vez hay que considerar a la gente. Mejor tú puedes hablar 1 hora, pero no te aguantan. No te aguantan. Entonces, la recomendación general para los que ya saben presentar sus sermones de 30 a 40 minutos. Ya a los 40 ya vas a notar que algunos están pajareando. Entonces, por esa razón es la norma. 25, 35, si te pasas poquito, 40. Hasta el apóstol Pablo se le durmió un fulano, ¿verdad? Se murió y lo resucitó, gracias a Dios. Bien, ahí en la página 37, en la parte de abajo, viene otros ejemplos. Dice, ¿cuáles son las características de un hombre enojado? Otra, ¿qué causa el enojo? Otra, ¿cuáles son los resultados del enojo? Y la siguiente, ¿cuál es la cura para el enojo? Entonces, ¿el tema cuál es? El enojo. Y entonces vienen 4 preguntas. 2 o 3 que tienen que ver con cuáles, cuál o cuáles, y una que tiene que ver con el qué. ¿Sí? En este caso son 2 preguntas que le estamos haciendo, ¿qué y cuáles? Acuérdense que no se le deben hacer muchas. ¿Sí? Aquí es qué y cuáles son las preguntas. Ahora, con cuáles, pues vienen 3, y con qué, solo viene una. Cuando dice cantidad de preguntas, se refiere a la cantidad de las 6 que vienen, ¿cuántas voy a usar yo? De los 6 amigos honestos, ¿a cuáles le voy a preguntar? ¿A cuáles de los 6? Y para un sermón temático se nos aconseja máximo 3 si son poquitos pasajes. Si son muchos pasajes, más vale que le preguntes 1 o 2. Si no, se te va a alargar demasiado y otra vez la gente no te va a aguantar, o no le vas a hacer justicia a cada uno de los puntos. Bien, en el día 4 vienen los pasos a seguir. Pasos a seguir. Pasos a seguir para el estudio del sermón temático. Número 1, primer paso, escoge el tema que vas a estudiar. Clásico en este caso, y claro que estás pensando en un tema bíblico. No vas a decir, bueno, voy a buscar sobre los ovnis, porque yo quiero hablar de los ovnis. Pues no, busca un tema bíblico. Entonces, primer paso, escoge un tema, el tema que vas a estudiar, por supuesto, un tema bíblico, un tema de interés, y en este caso, según la necesidad de la iglesia. Segundo paso, haz una lista de los versículos que intentas estudiar, y aquí es donde acudimos a nuestra muy buena memoria, porque hemos leído muchas veces la Biblia, o vamos a la Biblia de tópicos, vamos a la Thompson, ¿verdad? O vamos a la concordancia. Escogemos, vamos a suponer que encontramos 25 pasajes. Entonces yo digo, ok, son muchos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a escoger 5. Voy a escoger 5 los mejores, de acuerdo a mi tema que voy a compartir. ¿De acuerdo? Si quisiera hacer una lista de tópicos,
pues ahora sí me aviento los 25 y selecciono de a 3 para cada estudio bíblico que voy a hacer. Pero en este caso escojo un máximo 5 para el tema que he elegido. Tercer paso, decide qué preguntas vas a hacer. Vamos a crecer en esa habilidad a la medida que nosotros, habiendo leído los textos, digamos, estos textos responden a esto. ¿Sí? Por decir un ejemplo. Hablábamos de la oración y hay una parábola que Jesús enseña y dice ahí sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y como yo lo que quiero hablar es de la necesidad de la oración, pues está súper, ¿verdad? Entonces, normalmente le hacemos las preguntas porque ya leímos los pasajes. Siguiente asunto, cuarto paso, haz tus preguntas a cada referencia, es decir, a cada pasaje. Cada pasaje que he elegido le hago las preguntas. La una pregunta o las 2 preguntas o las 3 preguntas, como ya dije, máximo. Para que no te mandé. A cada pasaje le hacemos las preguntas. Quinto paso, realiza algunas conclusiones del estudio. Saca algunas conclusiones porque esas conclusiones son al final de cuentas los asuntos a tratar. O más bien dicho, el resultado de los asuntos que vas a tratar. Esas son las conclusiones. Y por último, escribe una aplicación para tu vida, que es una regla para todos los que predicamos, que la regla es aplícate el sermón para ti. Antes de ir a predicarlo a la iglesia o al grupo de jóvenes o a donde vas a presentarlo, aplícatelo a ti mismo. Entonces, busca por lo menos una aplicación de lo que vas a presentar para ti. Muy bien. Por último viene un ejemplo y ya viene hechecito, así es de que lo tenemos fácil. Página 40. Entonces tenemos el ejemplo de este método temático. El tema es discípulos de Jesús. La lista de pasajes ahí está, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pasajes sobre el discipulado. ¿Los leemos? Es en primer lugar Mateo 10, 24 al 25. Y el pasaje dice: el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástele al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, cuanto más a los de su casa. Siguiente es Lucas 14, 26 al 28, que dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque quien de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla. Y el de Lucas 14, 23 dice: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y Juan 8, 31 al 32 dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y Juan 13, 34 al 35 dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado,
que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Juan 15:8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Mateo 10:42. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Y Mateo 28:19-20, que dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Preguntas para hacer. Si notan ustedes, es una sola. ¿Cuáles? ¿Sí? Solo una. ¿Cuáles? Aunque hace dos combinaciones. La primera es: ¿cuáles son las características de un discípulo? Y ¿cuáles son los frutos de ser un discípulo? Ahí están. ¿Cuáles son las características de un discípulo? ¿Y cuáles son los frutos de ser un discípulo? Entonces, vamos al paso número 4, resultados de las preguntas. La primera pregunta: ¿cuáles son las características de un discípulo? Y ahí vienen a cada uno de los pasajes. Entonces Mateo 10:24-25 responde que un discípulo debe ser como Cristo, y que debe bastarle, este vocablo bastarle hace referencia, dice, al deber de esforzarse para ser. Bástele al discípulo ser como su maestro. Noten que está como resaltando esa palabra del texto. Otra palabra que se resalta es suficiente. ¿Sí? Cumplir con lo establecido a hacer lo suficiente para hacerse moral, intelectual, incluso físicamente como su maestro. Eso sacaríamos de Mateo 10. Luego, otra cosa que sacamos de Mateo 10, ahora del verso 25, es que un discípulo aprende de su maestro. ¿De acuerdo? Los discípulos normalmente eran tomados como menos que el maestro. En el caso de los discípulos de Jesús, Él los pone en el mismo nivel. Se espera que sean como Él. Entonces, ser como su maestro. Ajá, primera de Juan. Sí. Bien, vamos a la siguiente escritura, es Lucas 14:33. Perdón, Lucas 14:26-28. Y dice que un discípulo le da la primacía a amar a Cristo, lleva su cruz y sigue a Cristo. Se nos amonesta en ese pasaje a calcular el costo. Jesús enseña que discipulado va acompañado por un precio muy alto. Los que aspiran a seguirle han de considerar el precio antes de firmar el contrato.
Llevar la cruz representa la fidelidad del contrato hasta la muerte. Así responde Lucas 14 a la pregunta: ¿cuáles son las características de un discípulo? La siguiente es Lucas 14:33, y este versículo responde: un discípulo lo da todo por seguir a Cristo. Lucas enfatiza la demanda radical al discipulado. Jesús no quiere decir que tengas que abandonar, más bien el término es aborrecer y poner en primer lugar a Cristo. Vea también a renuncia, ¿sí? Significa tener en menos estima, dejar de poner atención. Ejemplo, el trabajo. Cuando alguien renuncia a un trabajo, deja realizar esa actividad específica, dependencia, pero no dejar de trabajar o renunciar a la acción de trabajar. O sea, que el trabajo no sea tú, Dios. Entonces, ser un discípulo de Cristo significa que Cristo ocupa el primer lugar. La palabra aborrecer es en el sentido de elegir. ¿Sí? Cuando Dios dice: a Jacob amé y a Esaú aborrecí, no significa que Dios odiaba a Esaú, significa que no lo escogió. Entonces, cuando Cristo dice: si alguno no aborrece, está diciendo: si alguno escoge a su padre o a su madre o a sus hijos o a su trabajo antes que a mí, no es digno de mí. ¿Estamos? Para no andar pensando de que pues ahora tengo que odiar a mi mamá porque voy a seguir a Cristo. Nada de eso. Bien, entonces viene luego Juan 8, 31 y 32, donde el pasaje dice que un discípulo se mantiene permanentemente en la palabra de Cristo. Permanecer es una palabra clave, y guardar significa perseverancia, constancia en algo o alguien. La segunda se refiere a seguir las leyes o normas con conciencia y satisfacción de justicia. Así responde entonces Romanos 8:31. Se mantiene permanentemente en la palabra de Cristo. Aquí es meramente obvio que en primer lugar habla de la fe en Cristo, pero como segundo paso importante para avanzar hacia el verdadero discipulado es obedecer las Escrituras, la ley. Pero también Jesús es la palabra, y todo lo que Él enseñó es necesario que se obedezca y se crea para salvación. En Mateo 28, 19 y 20, Jesús dijo a sus discípulos: y enséñenles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Entonces, un discípulo se mantiene permanentemente en la palabra de Cristo. Siguiente referencia, Juan 13:34 y Mateo 10:42. Un discípulo tiene amor por los demás. Es necesario demostrar el amor como el que Cristo demostró por sus discípulos. Y aún más que todo el mundo, es parte de las cosas que se debe aprender del Maestro. Amar implica acción. Aunque fuera muy insignificante la muestra, se hace como para el Señor. Cita primero a los Corintios 13, que es una definición súper sobre el amor. Siguiente referencia, Juan 15:8. Un discípulo da fruto. La capacidad de dar fruto está basada en una constante comunión con Cristo. Dar fruto es la evidencia externa
de que es discípulo. Tal vez esta expresión se representa en dos formas, frutos del Espíritu y fruto en testimonio. Físicamente, Mateo 28, 19 al 20, que es la gran comisión, dar fruto, evangelizar. Vamos con la pregunta B. Y la pregunta 2 era, ¿cuáles son los frutos del discipulado? ¿Sí? Y entonces Mateo responde, debe esperar que lo traten como trataron a Cristo, a su maestro. ¿Verdad? Ahí es donde dice, bueno, si a mí me llamaron Belcebú, no esperes que a ti te llamen qué bonito muchacho. ¿Verdad? Siguiente, la cita de Juan 8:36 dice, como conoce la verdad, es libre. El fruto de ser discípulo de Cristo, que es la verdad, es que nos hace libres. Luego viene Juan 13:35. Otro fruto es que los demás sabrán que él pertenece a Cristo. O sea, se van a dar cuenta que tú eres mi discípulo porque amas, eres capaz de amar como yo te he amado. ¿Ok? Viene un ejemplo en Lucas 5:33, donde dice que los discípulos de Juan ayunan. Identificaban a los discípulos de Juan que eran muy buenos para ayunar, ¿verdad? Así, ahora se identifica a Cristo como gente que ama. ¿Estamos, hermanos? Juan 15:8 responde a la pregunta, ¿cuáles son los frutos de ser un discípulo de Cristo? Que su fruto glorifica a Dios. Guardar y permanecer en Él en obediencia, honra y glorifica a Dios. Cristo mismo se pone como ejemplo, como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. La obediencia glorifica a Dios. Muy bien, y Mateo 28, 19 al 20, es que el resultado, el fruto de seguir a Cristo, de ser uno de sus discípulos, es que también hacemos discípulos. Cristo nos hizo a nosotros discípulos y nosotros hacemos otros discípulos. Amén. En 2 Corintios 5:20 se nos menciona que nosotros somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase a través de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Muy bien, conclusiones de todo esto, de estas dos respuestas, de estas dos preguntas, más bien dicho, de estas respuestas a estas dos preguntas, sacamos las siguientes conclusiones. Las siguientes conclusiones son que un discípulo es como Cristo. Un discípulo tiene un amor supremo por Cristo. Un discípulo toma su cruz y sigue a Cristo. Un discípulo lo entrega todo por seguir a Cristo. Un discípulo permanece de continuo en la palabra de Cristo y un discípulo ama a los demás y produce fruto. Amén. Ahí están las conclusiones. Y bueno, ¿cómo nos aplicamos todas estas buenas cosas que hemos descubierto en estos dos pasajes? Número uno, que Dios nos está llamando a
tener una relación con Él, para creer a su palabra y demostrar verdaderas características de que somos sus discípulos. Trabajar en estas áreas solo se logra si reconocemos quién es Jesús. Pasaré más tiempo escudriñando la palabra y descubriendo lo que Jesús quiere que sea. Aplicación para mí. 2, debo demostrar los frutos de ser un discípulo en mi familia, amigos, vecinos, etc. En la siguiente semana demostraré amor hacia otros. Cumpliré con la gran comisión que Cristo me ha encomendado. Es fundamental en mi vida realizar lo que Dios quiere que haga y no ser solo un oidor de la palabra y no hacedor. Jesús me llama a esto. Eso significa ser un discípulo de Cristo, no un oyente. Las iglesias están llenas de oyentes, pero ¿cuántos discípulos? Y esa sería una buena reflexión al final de nuestro sermón. ¿Cuántos aquí somos discípulos? ¿Verdad? Porque muchos siguieron a Jesús, ¿sí? Muchos recibieron milagros, muchos fueron libertados de demonios, pero al final, ¿quiénes los siguieron verdaderamente? Cuando comienza la iglesia, ¿cuántos miembros había? ¿Verdad? 120. ¿Dónde estaban los 5,000 a los que les dio de comer? ¿Dónde estaban los 10 leprosos? ¿Dónde estaban los ciegos sanados, etcétera, etcétera? Si notaron, no, cuando habla de conclusiones no las saca todas, saca solamente, ¿qué fueron? 6, 7. Entonces él trata de sacar lo más sobresaliente, lo que considera como más importante para la audiencia. Sí, al final de nosotros tenemos que decir, ok, de todo esto que he dicho, ¿qué quiero resaltar? Y eso es lo que uso como conclusión. Por eso a veces decimos los que predicamos, en conclusión, hermanos, a mí me interesa decirte estas 3 cosas, tal, que ya dijiste en el sermón, pero ahora las estás resaltando. La conclusión es para eso, para resaltar lo que quieres que se quede más firme en la cabecita de los demás. Y no debe faltar la aplicación. No debe faltar en un sermón, no debe faltar la aplicación. Aplicación. Algunos le llaman el llamamiento. Ok, ya lo dijimos, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué le respondemos a Dios? Dios ya nos enseñó esto. Y a veces se hacen llamados al altar, ¿verdad? A ver, todos los que han decidido, vénganse, vamos a orar por ustedes. Eso es en razón de las aplicaciones. Y más adelante veremos que el manual dice, ok, antes de llamar a la iglesia a una aplicación, debes comenzar con, hermanos, yo fui confrontado con este mensaje cuando lo estaba preparando y decidí esto, ¿verdad? O sea, yo soy el primero en tomar decisiones respecto a lo que Dios ha dicho, e invito a todos ustedes a que tomemos decisiones. ¿De acuerdo? Más adelante vendrá en los otros tipos de sermones. Muy bien, allí termina nuestro día de hoy y como notan ustedes, viene el hacer una práctica. ¿De acuerdo? Entonces esa es la tarea para la próxima semana, porque la próxima semana volvemos al sermón temático, ¿verdad? Y la idea es que, habiendo hecho nosotros un sermón temático, o hayamos estudiado para un sermón temático, porque hago una aclaración, este no es el sermón, esta es la forma para estudiar para el sermón. Entonces,
Sí, las referencias son los pasajes. Entonces, ahí dice, por supuesto que tú puedes decir, no, pues yo elegí nomás 3 pasajes, la A, B y la C. O sea, son la cantidad de pasajes que elegiste para tu tema. ¿De acuerdo? Referencia aquí es pasajes. Pasajes de la Biblia. Como notaron ustedes, luego vendrá, no viene aquí todavía, pero sí lo uso, lo que se llama referencias cruzadas. Es decir, yo escogí 5 pasajes, pero puedo citar este y este y este otro que no están seleccionados y a los que no les hice las preguntas, pero que me ayudan para explicar el pasaje que sí elegí. Eso se llama referencias cruzadas. Va a venir en los siguientes tipos de sermones, pero eso lo pueden ya ir utilizando. Digo que esta es la forma de estudiar para el sermón temático. El manual no nos incluye sobre el esqueleto del sermón. No sé si en algún momento preguntamos a Dayi si nos da una clase para ese fin. Para ese fin. Es decir, dar las partes del sermón que no vienen aquí, que salen de aquí salen. Porque al final las otras ocasiones que hemos compartido cómo predicar, la idea es que ustedes hagan 3 sermones, uno de cada de los que vamos a ver. Haga usted un sermón temático, un sermón textual y un sermón expositivo. Van a ser 3 porque de eso se trata el libro. Y que al final hagamos un sorteo. Y 3 de ustedes o 5 de ustedes expondrían un sermón. ¿Sí? Y sería sorteado. Pero usted lo trae preparado para ese día, por si le toca. Ese es el final. Y ese sería el examen. Ya ven que hay un examen al final de cada. Ese sería el examen. Usted, pues como quiera lo hizo. Hizo 3 y escogió uno para presentarlo. No lo presentó porque no salió sorteado, pero tiene su 100. Nomás le dice, Mandayes, mire, no me tocó, pero aquí está el sermón. Sí hay que presentarlo. Está sabroso, está muy rico. Ajá. Uh-huh. Sí, por eso más adelante viene en los siguientes asuntos, viene y nos dice, hay que estar orando. Hay varias formas de descubrir que voy a enseñar, que voy a predicar. Obvio, la necesidad de la iglesia. 2, que quiere Dios compartir con la iglesia aquí y ahora. ¿Sí? Y 3, que quiere Dios que la iglesia haga aquí y ahora. Y entonces, por ahí va el descubrir qué palabra. Y bueno, después de mi caso, tuve un ministerio en Monclova, 10 años estuve allá, y al final yo le decía a Dios, ¿y ahora qué les digo? Después de 10 años de estar, les dice cosas, al final le preguntaba yo, Señor, ¿y ahora qué les digo? Entonces uno de los últimos sermones fue que preguntándole a Dios sobre eso, me muestra que les dice así bien clarito, háblales de mi amor. Y entonces yo digo, pues eso se los he dicho muchas veces, Señor. Y entonces otra vez, háblales de mi amor. Y me acuerdo esa noche que yo le dije, ok, Señor, de tu amor, pero me gustaría que me dieras una papachadita.
que yo sintiera, que percibiera, que disfrutara tu amor, para que mañana se los diga, pero con ganas. Oiga, lo hizo el Señor. Y ahí estoy, pero chille, un buen rato. Dios me dio ese abrazo y desde entonces puedo compartir bien sabroso ese tema. Porque una vez que tú lo tienes, lo disfrutas, oye, lo compartes con esa pasión. Entonces, ahí está la cosa. Hay que preguntarle al Señor, definitivamente. Ahorita tenemos un método en la iglesia que es que estamos leyendo un libro de la Biblia cada semana. Leemos al año todo el Antiguo Testamento y 2 veces el Nuevo Testamento. Y entonces de ahí sacamos la predicación. Ya no estoy yo duro quebrándome la cabeza y ahora de qué. Ahora digo, de todo lo que dices en Génesis, que les digo, ¿sí? Pero ya tengo de dónde va a salir el sermón. Va a salir de Génesis, porque eso nos tocó leer la semana pasada. Entonces esta semana pasada fue Primera de Juan, y pues el tema es el amor. Y ahí me gocé. Entonces, tenemos como 7, 8 años haciéndolo de esa manera. Pues espero que sí, más que a veces las iglesias son especiales, oiga. A veces hay quien no nos sigue, por ejemplo, nos tocó leer Primera de Juan, y a veces se nos ocurre preguntar, a ver, ¿cuántos leyeron? Y a veces digo, ok, vamos a hacer unas preguntas, a ver quién leyó. Y no todos siguen, no todos. A mí me gustaría que el 100% de la iglesia dijera, oiga, leí 3 veces Primera de Juan y está bien sabroso. Pero bueno, esa es la lucha de los pastores, que la iglesia nos atienda. Oramos, hermanos, y entonces para la próxima semana el sermón temático hay que hacer uno. Y así va a ser con los otros. Ese es el machote, ese es el machote. No, es para que lo hagan, hasta está ahí para que lo hagan esta semana que sigue. Es la tarea, es la tarea. Podía haberlo hecho con lo que estudió, pero aquí la idea es que ya lo estudió y ya lo presentamos, ahora sí lo puede hacer, siguiendo los mismos pasos que si siguió con el que ya se nos dio, ya hecho. Vea, y es lo mismo. Es que no estudió bien. Oidores, sino hacedores, ¿eh? No, claro que no. Sino hacedor, sino un hacedor de la palabra. Sí, no vayan a ustedes a hacer eso. Ya. Sí, no. No sea usted fijado y vaya usted a hacer eso. Vamos a orar al Señor y vamos a darle gloria. Bendito Dios, tenemos una preciosísima oportunidad de aprender a compartir tu palabra, de aprender a decirle a los demás lo precioso, lo hermoso que eres tú y tu palabra. Pedimos ayuda de tu Santo Espíritu, porque ciertamente no es fácil, no somos los expertos, pero sí suplicamos tu ayuda para llevar a cabo este ejercicio que viene la próxima semana, y que aparte de lograrlo, podamos en primer lugar aprender y que nos lo apliquemos a nosotros mismos, que estos primeros sermones que vamos a hacer en la vida sean inolvidables, Padre, que nos queden, que nos marques para siempre, que tu Espíritu Santo
nos tome a nosotros primero. Tómanos con tu palabra, oh Señor, y danos vida, por favor, porque luego queremos compartirlo. Muchas veces en el futuro compartiremos lo que en esta semana estaremos ejercitándonos, porque serán temas inolvidables para nosotros, y además los vamos a comunicar tantas veces que formarán parte de nuestro ser. La gloria es tuya, siempre seas tú bendito, en el nombre de Cristo Jesús. Muchas, muchas gracias. Amén.